Mi nombre es Rosa Pujol. Como presidenta de la Asociación Española de Egiptología y en nombre de todo el equipo les doy la bienvenida, tanto a los que han venido a vernos como quienes nos verán de modo diferido cuando colguemos esta charla en la página web. Quizá muchos de ustedes no nos conocen aún. Yo voy a ilustrarles brevemente de lo que es la Asociación Española de Egiptología. La Asociación Española de Egiptología es una sociedad sin ánimo de lucro. Llevamos más de 30 años dedicados a la divulgación de la egiptología científica en España. Para ello desarrollamos una serie de actividades. Una de las principales son los cursos de egiptología que se imparten desde octubre a mayo todos los años. Consta de 22 clases impartidas por unos profesores de reconocido prestigio, de los cuales algunos incluso forman parte de las excavaciones españolas en Egipto. Para el tema de los cursos es monográfico y para buscar el tema la Junta Directiva escoge un hilo conductor que le dé coherencia a todo el curso. Otra de nuestras actividades son otros cursos, pero en este caso son de lengua egipcia en caracteres jeroglíficos. Estos cursos se imparten tanto presencialmente como online y constan de 3 cursos más un taller de traducción. No es preciso saber nada para iniciarse en estos cursos de jeroglíficos porque se empieza desde cero y al final del tercer curso pues ya se pueden traducir textos con bastante facilidad. La Asociación Española de Egiptología convoca una beca todos los años, pero no todos los años es igual. Un año es una beca de investigación en la cual cualquier socio puede presentar su proyecto y un comité científico pues evaluará cuál es el merecedor de esta beca, que está dotada con 1.500 euros. Otro tipo de beca es la beca de formación arqueológica que realizamos en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares y que consiste en enviar a una persona, la más cualificada, a una campaña de excavación en Egipto, con objeto de que esta persona vaya adquiriendo práctica. La evaluación también se hace muy minuciosamente para buscar la persona que cumpla los requisitos necesarios para poder optar a esta beca. La Asociación Española de Egiptología tiene también una publicación a la que llamamos BAEDE, que es el boletín de la Asociación Española de Egiptología. En esta publicación pues tienen cabida los trabajos de nuestros socios, que ellos pueden presentar, cualquier socio puede presentar un trabajo para ser publicado en el BAEDE, y luego un comité de redacción pues evalúa los que tienen el nivel necesario para publicarse en este BAEDE. Igualmente, los socios todas las semanas reciben una newsletter con las últimas noticias de actualidad y tal, a la que llamamos Gerishef. Otra de las actividades estrella que tienen muchísima aceptación son los viajes a Egipto y a colecciones europeas que hacemos todos los años. Todos los años se programan 2 viajes a Egipto, uno digamos más científico, más para personas ya iniciadas, es un viaje de estudio donde se visitan lugares que no están abiertos al público, que necesitan permiso especial y que está orientado más bien a personas que ya tienen cierta formación egiptológica. Pero también programamos otro viaje de iniciación que es para las personas que aún no han tenido ningún contacto con Egipto, y en este viaje pues tratamos de que disfruten igualmente, porque también van a visitar cosas que normalmente las agencias no ofrecen y que se salen de las rutas turísticas habituales. Llevan un profesor y bueno, pues es un viaje no tan intenso como el viaje de estudio. Yo no tengo más que animarles a que visiten nuestra web y después de ver todas las actividades que desarrollamos, pues a lo mejor consideran ustedes la posibilidad de pasar a formar parte de esta gran familia. En la web van a encontrar todos los requisitos, los pasos necesarios para afiliarse, y van a ver también las ventajas que ello comporta. Por tanto, ya les digo, no me queda más que decirles que todos aquellos que deseen unirse a nosotros, para lo cual no hace falta ningún requisito, simplemente tener interés y amor por Egipto, son muy bienvenidos. Y nada más, les dejo ya con la presentación de la conferencia de hoy, deseando que disfruten y que aprendan con nosotros, y de nuevo bienvenidos a todos y muchísimas gracias.
aquí muchísimas caras nuevas, pero es que, según me dice Susana, hay mucha gente que ha viajado con ella y entonces, claro, habréis quedado tan satisfechos que venís hoy a ver la presentación de sus libros, lo cual me parece muy bien, me parece perfecto. También veo gente de la nuestra habitual que también están interesados en todas las presentaciones de libros que hacemos, porque la verdad es que hasta ahora todos los libros que presentamos son buenos, ¿eh? O sea que ya os digo de entrada que yo os tengo que decir que el de Isis no lo he leído porque no ha caído en mis manos, pero el otro sí que lo he leído. Ahora hablaremos de él un poquito. No me voy a extender mucho porque luego tenemos poco tiempo y tiene mucho que contarnos Susana. De Susana yo os puedo decir que ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y que hizo su tesis doctoral, ya se llamaba Iconografía de Maat. Luego después pues ha desempeñado diversos puestos en el Museo Egipcio, ha estado, bueno, sobre todo ella lo que más le gusta en el mundo es la divulgación de la egiptología. Ha formado parte de misiones arqueológicas, tiene infinidad de artículos publicados, también un montón de libros escritos y en la actualidad también se dedica a llevar expediciones culturales a Egipto, que es un trabajo muy gratificante. Yo os lo digo desde ya, yo me voy a llevar una expedición de estas pasado mañana y la verdad es que siempre se disfruta, aparte de que la gente aprende cosas, muchas personas vuelven absolutamente envenenadas con Egipto, pero además es que se hace una relación muy especial y todos los que habéis viajado con Susana pues lo sabéis y los que habéis viajado con nosotros pues también, porque se crea un vínculo muy fuerte. Y bueno, pues respecto al libro, ya os digo que del libro de Isis yo lo siento, no puedo deciros nada. Del de Tutankamón os tengo que decir que este año, el año pasado mejor dicho, se ha escrito de todo sobre Tutankamón, se ha escrito de todos los aspectos de Tutankamón. Bueno, pues este libro yo me he puesto a leerlo pues para poderos hacer una reseña en condiciones y la verdad es que lo he devorado porque es que toca todos los aspectos, es decir, la sucesión, el contexto histórico, la tumba, el descubrimiento, los objetos, además con un nivel de detalle muy, no sé, muy poco frecuente, es decir, está traduciendo textos, los textos de las capillas, los textos de diversos sitios, fijándose en detalles que normalmente pasan inadvertidos. Yo tengo que decir que se han escrito muchísimos libros este año sobre Tutankamón, pero la mayoría eran un poquitín irrelevantes, un poquito ya sabidos. Este libro merece la pena, os lo digo desde ya, y ahora Susana nos explicará un poquito cómo ha sido el parto, ¿no?, del libro. Así que bueno, yo no le quiero quitar nada de tiempo a Susana, ella nos va a hablar primero, nos va a hablar un poquito del libro de Isis y luego del de Tutankamón. Yo estoy segura de que disfrutaremos. Allí detrás tenéis los libros por si queréis comprarlos, ella después firmará ejemplares. Y creo que también hasta incluso se puede pagar con tarjeta, o sea, estamos completamente modernos y al día. Así que no les tengo nada más que decir. A los que sean de la asociación que no me vean las siguientes semanas, pues ya saben que es que estaremos en Tierra Sagrada, pero volveremos y ya les contaremos cosas y mandaremos fotos. Nada más, decirles que disfruten con la presentación de Susana y que los que compren el libro, estoy segura de que el de Tutankamón, el otro ya le digo que no lo sé, seguramente también sea fantástico, porque la verdad es que todo lo que he leído de Susana me ha merecido la pena. Pero seguro que les va a gustar. Y la presentación espero que también, ¿eh? A pesar de que está ella con un poco de catarro, ya me ha dicho que si le da el ataque de tos, que no es preciso que llamemos a la ambulancia porque se le suele pasar. Así que nada más. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por tus palabras, Rosa, también respecto al libro. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros. Algunos hacía poquito que os veía, algunos hace un poquito más. Bueno, pues el objetivo de este encuentro es presentar estos dos libros que publiqué el año pasado. ¿Se me oye bien? ¿Me oís bien? ¿Sí? El primero que publiqué es el libro de la diosa Isis. Estos dos libros y otros muchos forman parte de una colección que aquí tenéis al responsable, es este señor que está por aquí de pie, Paco Herranz, que es el director de la editorial Dilema,
que es un hombre muy empecinado, se le ha metido en la cabeza publicar libros de egiptología. La verdad es que me parece un mérito remarcable, y bueno, pues está publicando libros de autores de aquí, de producción, digamos, propia, está traduciendo libros de autores extranjeros, lo cual también es muy loable. Algunos libros que eran clásicos de la egiptología, que pues estaban en inglés, estaban en francés y era imposible encontrar en castellano, pues se están traduciendo. Así que yo pues a Paco se lo agradezco inmensamente esta labor que estás haciendo de publicación, y que es lo que ha permitido pues que estos dos libros y muchos otros estén saliendo a la luz. Muchas gracias, Paco, de verdad. Bueno, pues entre los retos del año pasado, que hice unos cuantos viajes a Egipto, algunos con vosotros, algunos de los que estáis aquí, entre mis cursos y demás, conseguí sacar hueco para escribir primero. El primero que publiqué fue el de Isis. El libro Isis salió para la Feria del Libro en Madrid, más o menos en esas fechas. El libro, en realidad, en teoría, es el primer libro de una trilogía, puede que tetralogía y tal vez pentalogía, y no sé si enciclopedia al final, de diosas del Antiguo Egipto. Pensar que en realidad empecé con Isis, con la idea de que Isis es una idea, una noción muy inabarcable, una diosa con una gran diversidad, una diosa muy profunda, una diosa muy conocida, y también una diosa con una capacidad pues, de caracteres como muy diversos, ¿no? Puede ser una diosa amable, puede ser una diosa protectora, es una diosa maternal, pero también en algunos contextos es una diosa temible, hasta terrible en ocasiones, tiene una naturaleza muy sofisticada. Y pensé empezar por Isis. La idea es seguir, ahora estoy liada ya con Maat, Paco me ha enredado para seguir con Maat, que de alguna manera será publicar en cierto modo mi tesis doctoral, que era sobre la diosa Maat, y seguiremos con Hathor, y como os digo, pues la idea es publicar diversos libros dedicados a diosas egipcias. ¿Por qué las diosas? A mí me gustan mucho las diosas porque nos permiten aproximarnos a la religiosidad egipcia, yo creo que desde un punto de vista muy interesante. Son diosas con una personalidad muy compleja. Yo creo que las divinidades femeninas egipcias fueron más sofisticadas que las divinidades masculinas, con unas personalidades que van desde lo cósmico, desde lo estelar, desde la tierra, desde el cielo, hasta lo funerario y más allá. Y bueno, digamos, es una excusa en realidad estas diosas para poder hablar del conjunto de la religión egipcia, de la simbología egipcia, del arte, de la creatividad de los egipcios. Este es el libro de Isis, la portada, aquí tenéis Isis, se llama Isis la Grande, la Maga, la de los 1000 nombres. En realidad, la diosa Isis tuvo tanta capacidad de sincretismo con otras divinidades que en época tardía los propios egipcios la llamaron la de los 1000 nombres, porque se podía identificar con otras divinidades, tenía un montón de epítetos, tenía un montón de maneras de aludir a ella. Se decía de ella que era la grande, la maga, la del cielo, la de la tierra, la de Nubia, la protectora de los niños, la madre, la señora del cielo, la señora del Benben, la reina de las diosas, la diosa entre las reinas. Tenía un montón de epítetos, y eso es, por eso motivo ya los propios egipcios la llamaron la de los 1000 nombres. Es así como se exporta al mundo mediterráneo una diosa que no solamente triunfó en Egipto a lo largo de prácticamente los 3000 años de civilización egipcia, sino que además pues triunfó fuera de las fronteras de Egipto, fue adoptada por el mundo romano, se extendió por el Mediterráneo. Y bueno, tenemos en Cartagena, por ejemplo, un templo dedicado a la diosa Isis. En la propia Roma había un templo dedicado a la diosa Isis. Isis era una diosa no solamente egipcia, es una diosa pues, intercultural, que se imbricó en todo el Mediterráneo. Aquí tenéis como es la portada. Aquí tenéis lo que es el texto de la contraportada, que tienes aquí esta frase que dice: el objetivo de este libro es conocer las múltiples facetas de Isis y la relevancia que alcanzó en la religiosidad faraónica. Para ello nos adentraremos en sus orígenes, en sus símbolos, en su iconografía y en los mitos que protagonizó.
Pues de eso va el libro. Esta es, en esencia, los contenidos del libro. Son cinco grandes bloques temáticos, 5 capítulos. En la primera parte hablo de los orígenes de Isis, de dónde procede esta diosa, que no es fácil, porque la egiptología ha dado muchas también versiones, visiones, interpretaciones. Hay algunas representaciones en realidad de la prehistoria egipcia que algunos egiptólogos consideran que podrían ser pre-Isis, pero en realidad no estamos seguros realmente del nacimiento de Isis hasta finales del Imperio Antiguo, hasta más o menos en torno al 2400 a.C., cuando claramente aparece mencionada en un lugar que se llaman los textos de las pirámides, que no sé si a alguno suena, pero que seguramente sí. Luego a mí me interesaba mucho de Isis, su riqueza iconográfica, por eso tenemos este apartado tan grande de los símbolos de Isis, de las múltiples maneras en que esta diosa se representa. El elemento más emblemático de Isis es el trono, que es con el que se representa en la cabeza, también es el emblema que sirve para escribir su propio nombre. Es una diosa que puede tener alas, que puede no tener alas, que se representa como un ave, que se representa como un hipopótamo, que se representa como una planta, como un árbol. Tiene una diversidad realmente sorprendente de iconografía. Tanto que es inabarcable. Os voy a contar un secreto. Cuando yo empecé a pensar en hacer mi tesis doctoral hace muchos años, ya soy muy vieja, y siempre tuve la idea de hacerlo de iconografía, porque quería doctorarme en Historia del Arte. Y me planteé hacer la tesis sobre la diosa Isis. Y pensé, bueno, Isis es tan rica iconográficamente y tal, que me dará mucho juego para hacer la tesis. Y la verdad es que empecé a investigar a Isis y pensé, es demasiado rica. Aquí me voy a dedicar, no los 5 años que me dan de tiempo, necesitaré 30 para poder hacer una tesis verdaderamente profunda sobre la diosa Isis, y un poco que me arrepentí. Y elegí a otra de mis diosas preferidas, que era Maat, pensando, digo, bueno, mira, con Maat igual es más fácil. Craso error. Me equivoqué inmensamente. Maat era mucho más compleja en realidad, y le tuve que dedicar casi 20 años a hacer la tesis. Pero bueno, cosas que pasan. Lo digo porque yo hace ya tiempo que me metí en la iconografía de estas diosas, que me dedico a ello. Y con Isis, pues bueno, aquí tenéis todo este repertorio, el oro, los papiros, el sistro, es realmente una diversidad absolutamente increíble. El siguiente capítulo que tenéis es el de los mitos en los que está Isis, algunos de los mitos más importantes, de los más relevantes de la civilización egipcia, están protagonizados por la diosa Isis. Y de hecho, en el libro, si le echáis un vistazo, por ejemplo, el célebre mito que la egiptología llama el mito de Isis y de Osiris, que Plutarco llamaba el mito de Isis y de Osiris, que la egiptología llama el mito de Osiris. En realidad yo creo que es el mito de Isis en esencia, porque es un mito en donde la gran protagonista es ella. Pero bueno, aquí tenéis unos cuantos de los mitos en los que ella aparece textos, algunos realmente como muy sorprendentes, porque Isis es una diosa que tenemos la tendencia a relacionarla con una diosa maternal, protectora, amable. Y caramba, a veces se enfada y es temible y es capaz de hacer cualquier barbaridad. De lo más sorprendente sí que es defendiendo a su hijo. O sea, realmente ella defiende a su hijo con un impulso tan fuerte que llega a ser terrorífica en ocasiones. Así que es una madre fantástica, estupenda, pero en ocasiones puede ser verdaderamente temible. En el siguiente capítulo me meto ya en lo que son la naturaleza, las distintas facetas de Isis, pues la esposa, la madre. Quizá os suena menos como una diosa cósmica, como una diosa creadora, como una diosa que estaba muy metida en todo lo que eran los rituales de exorcismos en el Antiguo Egipto, para expulsar las enfermedades, para proteger a los niños. Era una diosa muy popular, muy cercana a la gente, y bueno, pues cuando un niño se ponía enfermo, le picaba una serpiente o un escorpión,
Escorpión, los cultos, las adoraciones, los rituales en relación a la diosa Isis, pues eran una de las maneras, se suponía, de curar pues todo ese tipo de dolencias y de enfermedades, sobre todo también de mujeres, protectora de los partos, de los nacimientos. Es una diosa en ese sentido muy interesante. Y sobre todo es una diosa que al final, fijaros ya aquí en esta parte de aquí, cuando ya llegamos hacia finales de la historia de Egipto, en la época tolemaica, en la ciudad de Alejandría, que se alza como capital, es una diosa que se reinventa, que se transforma, una diosa que se fue cambiando también y transformando a lo largo de los miles de años de la civilización egipcia, pero que ya en el contexto alejandrino hace una transformación brutal. Allí donde estaba el faro de Alejandría, al lado del faro había un templo dedicado a la diosa Isis, le llamaban la Isis Faria, la Isis del faro, y es una diosa que es esta diosa la que realmente adopta el mundo romano y se extiende pues por todo el Mediterráneo. Es una diosa que pasa a ser una diosa del agua y de la navegación, una cosa bastante sorprendente, como que ella estaba al lado del faro de Alejandría y era una entidad que se supone que cobijaba pues a la gente que llegaba al puerto y que pues facilitaba las relaciones comerciales y que ayudaba a la navegación de las embarcaciones. Se convierte con el paso del tiempo en una diosa pues del comercio, de la navegación, protectora de la actividad económica relacionada sobre todo con el mar. Y de esa manera es como el mundo romano la adopta y también la reinterpreta y también la transforma. Y entonces en los templos a la diosa Isis de este mundo ya romano, pues es muy típico, por ejemplo, al lado del templo encontrar unas cisternas de agua. Esa relación con el agua, con el mar, era una cosa que venía ya también de la tradición egipcia, porque Isis iba en barco y navegaba buscando los trozos de su esposo en el mito de Osiris y demás, pero que en el mundo romano también se modificó y transformó y pues se imbricó luego quizá en otra entidad divina que salió después, que seguramente os suena, la Virgen María, que se parecen mucho, al menos iconográficamente se parecen mucho. Os digo que Isis es una diosa que sobrevivió a la civilización egipcia, que se imbricó en otras civilizaciones y que es una diosa pues bastante intercultural y que quizá en realidad sigue más viva entre nosotros de lo que pensamos. Y acabo el libro pues con una especial dedicación a un templo, el templo de Filé. Es un templo dedicado a la diosa Isis. No es el único templo en Egipto dedicado a la diosa Isis. Hubo otros templos, templecitos, algunos más pequeños, dedicados a esta entidad divina, pero el que mejor se nos ha conservado es el templo de Filé, que fue además el último reducto de la civilización egipcia, el último lugar donde se escribieron jeroglíficos, el último lugar donde se adoró a los dioses paganos y donde Isis pues fue la última diosa a la que los sacerdotes egipcios rindieron culto. Una diosa, por tanto, que incluso pues fue capaz de conseguir que el paganismo sobreviviera en una época en la que ya estaba prohibido el culto a los dioses paganos y el que se imponía era el culto al dios cristiano. Os he puesto algunas imágenes un poco para ver esta iconografía de la diosa Isis. Está la tópica, la de la Isis lactans, la Isis que da de mamar. Es una imagen pues muy emblemática, muy característica de la diosa Isis. Isis, si os fijáis, siempre ofrece el pecho izquierdo a su hijo. Es el pecho que está más cerca del corazón. Realmente la leche que da Isis a su hijo Horus es una leche muy especial, porque en realidad es más bien algo que sale de su corazón, es la conciencia, el pensamiento, el carácter, la personalidad, la fuerza, la energía, la magia. Todo eso es lo que Isis entregaba a su hijo Horus. Es una leche realmente que amamantaba con una energía muy, muy poderosa. Aquí tenéis la imagen más tópica dentro de la tradición egipcia, que es Isis portando el trono como elemento identificador, el trono en la cabeza.
Tenéis que pensar que Isis también era una diosa que en la tradición era considerada pues el trono en el que se sentaban los faraones, era pues, el emblema de la autoridad real también, y esa imagen del trono se relacionó con ella tan intensamente que bueno, pues estuvo desde el principio hasta el final de la civilización egipcia representándose así. Y otra forma de encontrar a Isis, que también es muy frecuente, muy recurrente, es encontrarla con los dos cuernos y el disco del sol, que en realidad es una iconografía que quizás relacionáis más con la diosa Hathor, que es la vaca que lleva los dos cuernos y el disco del sol. Isis y Hathor fueron dos diosas pues muy emparentadas, muy parecidas. De hecho, está también la fórmula Isis-Hathor, la fusión de las dos diosas. Eran dos diosas de la fertilidad, de la fecundidad, de la maternidad. Pero también tienen matices distintos. Isis, yo siempre digo que es la madre, pero la madre trágica. La madre que llora por su hijo, que lucha por su hijo, que le corta las manos a su hijo para que no se meta en líos. Es ese tipo de madre, ¿no? Sin embargo, Hathor es la madre festiva, que juega con el niño, que se lo pasa bien, es una madre más divertida. Tienen esa connotación. Son distintas facetas de la maternidad y distintas formas de ser madre, que también estaba pues expresada en estas entidades divinas. Pero lo cierto es que se parecen mucho y comparten esta corona, que de hecho esta es una corona bastante estándar dentro de las diosas en Egipto, que lució Isis, lució Hathor, pero también la lució Maat, la lució Mut, la lució Nut, la lucieron muchas entidades divinas en Egipto. Aquí tenéis otra de las facetas claves de Isis como esposa del dios Osiris. Este es uno de estos relieves magníficos que hay en el templo de Abidos, que es una verdadera belleza. Algunas de las fotos del libro, como veis aquí, pongo que esta es de Marc Mateos, que Marc es un fotógrafo profesional que hace unas fotos verdaderamente magníficas y que es un apasionado del antiguo Egipto y que, bueno, cada vez que hago un libro me pasa alguna fotografía. Y bueno, aquí tenéis a Isis en este gesto protector respecto a su esposo, abrazándole, cobijándole. Es una diosa tan poderosa en ese sentido también de protección, no solamente de su hijo, sino también de su marido, que es una diosa que es capaz incluso de devolverle la vida cuando Osiris es matado por Set. Sabéis la historia de que Osiris le parte en trocitos Set, el malo de la película, y Isis llora, la Isis plañidera. Aquí tenéis esta Isis que llora. Como empezáis a toser y me lo contagié, empiece yo. No os preocupéis. No sé qué tienes, ¿a dónde actos? Vengo los viernes al... Dime. Que vengo todos los viernes al curso. Sí. No sé qué tiene este salón, que me da tos. ¿Te da tos? No te preocupes. Si no. Pues está. Como me dé tos a mí también. Igual tienes alergia a algún elemento de la sala, no sé. Espero que no sean los ponentes, porque... Bueno, aquí tenéis a esta Isis, también una iconografía muy tópica de la diosa Isis, que es la Isis plañidera, esta Isis que llora la muerte de su esposo, ¿no? Es una mujer, una diosa que sí que tiene esta actitud muchas veces de llanto y de queja y de situación, de expresión del dolor, ¿no? Pero que después de esto siempre actúa, se pone en marcha, se pone en movimiento. Es una mujer que llora, pero que también dentro de la tradición egipcia siempre nos dicen llora, pero luego ya verás, luego se pone en marcha, ¿no? Y aquí la tenéis pues en este gesto de llanto tan característico de la iconografía de la plañidera. Aquí ya es cuando Isis actúa, y una de las cosas que siempre nos explica la mitología egipcia es que, bueno, normalmente Isis o se convierte en un ave o sus brazos se transforman en alas, y con el batir de sus alas, con el viento de sus alas, consigue volver la vida al dios Osiris, le consigue volver a dar respiración. Y esta narración mítica pues que fue tan popular y tan relevante a lo largo de la tradición egipcia,
tuvo tanta relevancia que cualquier mortal egipcio pues esperaba que le ocurriera lo mismo, ¿no? Que la diosa Isis también fuera hacia él y que también con el batir de las alas le volviera a dar respiración. Por eso es una diosa adorada dentro del contexto funerario, pues una diosa que en teoría propicia el renacimiento a una nueva existencia. Aquí tenéis, por ejemplo, otra imagen muy típica del templo de Déndera, también está en el templo de Abidos. Es la representación del difunto Osiris, en que Isis, que aquí la tenéis, convertida en un pájaro, es una de las formas de representar a Isis. Hay muchos pájaros que representan a la diosa Isis. Convertida en pájaro, vuela hacia el pene de su esposo y a través del pene se supone que le consigue volver a dar respiración, lo reactiva, lo pone en marcha para volver a la existencia. Esa imagen mitológica pues la encontramos, por ejemplo, plasmada, transportada, trasladada, reinterpretada en una tumba tan fantástica como la tumba Nefertari, que tiene esos colores que parece que hace 2 días que la pintaron cuando tiene unos cuantos miles de años. Y bueno, pues aquí tenéis a Isis, si os fijáis, de hecho esta es la manera de escribir Isis, aparte de ser el tocado que ya lleva el trono, estos jeroglíficos que tenéis aquí es el nombre de ella, escrito en jeroglífico, pues Isis, representada como un milano velando, y aquí Nefti, su hermana, velando a la momia, en este caso de Nefertari. Es un velatorio que al mismo tiempo se supone que tiene que conseguir pues, reactivar, devolver a la existencia a los fallecidos. Aquí os pongo algunos ejemplos de la iconografía ya más rara de Isis. Por ejemplo, aquí tenéis esto que tenéis aquí en medio, que son estos papiros en los que aparece el dios Horus en medio, el dios con forma de halcón, y Isis con forma de papiros. Es el nacimiento de Horus, es una forma de explicar el nacimiento del dios Horus. Según la mitología, Isis da a luz en los pantanos del delta rodeada de papiros. Esta es Isis dando a luz a Horus. Y esta que tenéis aquí con aspecto de leona es Isis, representada como una leona. Y esta que tenéis aquí con aspecto de hipopótama es Isis, representada con aspecto de hipopótama. Tiene una iconografía, yo os digo, riquísima. Normalmente cuando pensamos en Isis no pensamos en una leona, normalmente pensamos en Sekhmet, ¿no? como una leona o en otras entidades divinas. Pero también Isis se representó como leona en determinados contextos, en determinadas circunstancias. De hecho, estas dos, este aspecto así, digamos, un poco como temible, que si os fijáis incluso va con unos cuchillos, ¿no? Estas diosas están protegiendo ese momento del nacimiento, ¿no? del niño, del niño rey, que tiene que gobernar. Y están en una actitud pues, de defensa de este momento del nacimiento de la propia Isis, que defiende ese nacimiento como leona y como hipopótama, con un aspecto bastante también impactante, está con la boca abierta, un poco así como temible, horrible. También es muy típico de la diosa Isis esta representación como un escorpión, que normalmente os sorprende porque también normalmente estas imágenes se identifican con la diosa Serket. En 1900, ahora os lo digo, pues no me acuerdo nunca de la fecha de que este autor lo dijo, ahora os lo digo, en 1978, Claude Goyon en el Bifao, es una publicación que en su momento fue bastante revolucionaria, porque implicó que algunos museos que tenían expuesta dentro de las vitrinas la idea de que esta figura con un escorpión y tal, con la corona de Hathor, muchas veces con la corona atórica, que normalmente se identificaba con Serket, Claude Goyon llega a la conclusión de que en realidad son Isis, son representaciones de la diosa Isis, y muchos museos tuvieron que cambiar la acepción y cambiar el letrero y tal, porque parece más razonable que efectivamente sean Isis. Isis se representa como escorpión muchas veces, incluso en los jeroglíficos, en ocasiones, el determinativo de Isis es un escorpión. Goyon lo que hace es toda una recopilación de todas las referencias que hay en vínculo entre Isis y el escorpión, y entre otras diosas el escorpión
y gana Isis por extensa mayoría. Y además este tipo de figuritas, que suelen ser figuritas pequeñitas de bronce, que tienen pues cabeza humana con la corona de la deidad y el aguijón de la diosa, es esta especie de fusión entre lo humano y lo animal. También eran objetos que se ha encontrado el contexto en que se utilizaba. Esto se utilizaba en los rituales que os decía de protección a los niños, a la infancia, de cuando un niño estaba enfermo, de cuando a un niño le picaba un escorpión o le picaba una serpiente. Se hacían toda una serie de invocaciones a la diosa Isis, de adoraciones a la diosa Isis, y lo que se usaba para llamar a la diosa Isis eran este tipo de figuritas. Así que nada de Serkets, parece que son Isis. ¿Sí? Es lo que se está determinando. Bueno, aquí tenéis otra imagen de la diosa Isis. En ocasiones la encontramos en la proa de la barca solar, es esa barca por la que el sol navega por el firmamento. Aquí tenéis al dios sol con el escarabajo, ese movimiento del sol que navega del este hacia el oeste, que permite la vida, que permite la existencia, y que también navega del oeste al este por la noche, y que es el momento en que el sol se enfrenta a las tinieblas para volver a renacer en el horizonte. Todo ese ciclo de navegación de las 24 horas de este a oeste, de oeste a este, en muchas ocasiones en la proa de la embarcación, abriendo paso, mirando cuáles son los enemigos e incluso enfrentándose a los enemigos. Quien lo hace, si os fijáis, como en este caso, es la diosa Isis. También es muy típico de Maat, también Maat está muchas veces en la proa de la embarcación, pero Isis tiene como más mala uva. O sea, es una Isis muy guerrera, ¿eh? Está en la proa de la embarcación y es muy defensiva, o sea, realmente puede ser muy agresiva contra los posibles enemigos de las tinieblas que podrían atacar al dios Sol. Fijaros esta faceta a veces temible de la diosa Isis. Quizá a lo mejor no os habéis fijado, pero en el templo de Filé, por ejemplo, Isis es adorada como la gran guerrera, se habla de ella como una guerrera. Y aquí, si os fijáis, pues tenemos a Horus, a su hijo, enfrentándose a un enemigo. En realidad es la misma imagen tópica ya milenaria de la paleta de Narber, ¿no? El faraón dios que se enfrenta contra los enemigos. Si os fijáis, él le está clavando el arpón, pero ella le tiene el enemigo amarrado con una cuerda. Ella siempre está ahí ayudando a su hijo, enfrentándose antes que el hijo a los enemigos de su hijo, ayudándole a que consiga sus objetivos. Y en ocasiones, os digo, pues de una participación muy directa en la lucha para conseguir los objetivos. Y este es el templo de Edfu. Es ese momento ya del triunfo en el que el dios Horus, la manera que nos explican aquí el enfrentamiento entre el dios Horus y Set es en una embarcación. Aquí tenemos a Horus que se está imponiendo sobre Set, que es esta especie de mini hipopotamito que está aquí, que le clava el arpón. Y si os fijáis en la proa de la barca, pero también agarrando al hipopótamo con unas cuerdas, tenemos a Isis. O sea, realmente Horus no podría imponerse sobre Set sin la ayuda de Isis. Y eso en la mitología egipcia siempre se queda muy claro. O sea, Horus es bastante inoperante sin Isis, que le impulsa, le ayuda, le estimula y a veces le dice: hijo mío, no vales para nada. Porque a veces le dice que no hay manera, no te sale de ti, te tengo yo que enervar para que te pongas en marcha y te enfrentes contra las fuerzas del mar. Esa es esa faceta que os digo a veces un poco más temible, más terrible de la diosa Isis. El aspecto cósmico, ¿no?, de Isis, también en la mitología egipcia, Isis aparece en los mitos de creación, es una de las diosas primordiales, aparece en todos los relatos de las cosmogonías. Y bueno, por ejemplo, en este fantástico pectoral de Sesonkis, está en el Museo del Cairo, pues tenemos a Isis, muchas veces acompañada de su hermana Neftis, que si os fijáis están alabando este momento en el que el dios Jepri, el dios sol del amanecer, empieza, ¿no?, a elevarse por el horizonte. Es muy típico dentro de la tradición egipcia, Isis y Neftis ayudando al sol a elevarse, impulsándolo a elevarse, también dándole como energía, ¿no?, para que surja de las tinieblas y ponga en marcha la creación. Este es el templo romano de Isis en Cartagena, que tenéis que ir a verlo porque es muy curioso. Al lado están unas cisternas
fantásticas, que están bastante bien conservadas, de donde se extraía el agua, porque diariamente se hacía un ritual en el que el agua representaba al dios Osiris y se entraba dentro del templo y se hacía pues toda una serie de invocaciones. Se han encontrado, por ejemplo, sistros, que también forman parte de la tradición egipcia, objetos egipticiantes, que bueno, pues nos hablan de cómo esta Isis egipcia perduró, se transformó y se imbricó en la civilización romana. Muy, muy curioso. Y para el final, como os digo, en el libro pues también hago una vuelta por, yo creo que es uno de mis templos preferidos, el templo de Philae. La primera vez que escribí un libro, es un libro que dediqué al templo de Philae, por cierto, y es un templo que, bueno, en el que se adora a Isis, y es esa Isis tan diversa que ha llegado ya a un grado de desarrollo en la época tolemaica tan sofisticado, que se la adora como reina de los dioses, como Benben, como sol femenino, como creadora del cosmos, como madre del cosmos, como madre de las madres del cosmos, llega a decir el templo de Philae. Y donde Isis pues, es la gran protagonista dentro de lo que es todo el acto de la creación. Aquí la tenéis, bueno, pues que esta faceta de madre, ¿no? Esta faceta de diosa que da a luz entre los papiros, que la tenemos en el Mamisi, y aquí esta diosa, pues que si os fijáis lleva el tocado, que es un buitre en la cabeza, un buitre aplastado en la cabeza, que es el tocado de reina del cosmos, del reina de la creación, con lo que la tradición egipcia pues también la adoró. Y aquí os pongo estos interrogantes, porque normalmente pues a nivel divulgativo nos quedamos más con esta imagen, ¿no? Con la de la madre que da de mamar al niño, y nos olvidamos de que fue una diosa de la creación, del cosmos, del Nilo, de lo que pone en marcha la vida, la existencia. Y esa es la faceta, yo creo, que en realidad en el antiguo Egipto se adoraba más. O sea, esta es la que no nos ha llegado a nosotros, pero esta es lo que los egipcios veían representado aquí. Y una diosa que es capaz, pues eso, de no solo de parir a su hijo, sino de parirlo todo, de parir la existencia, de parir a la propia creación. Y de hecho Philae en sí mismo, como es una isla, y la mitología egipcia siempre nos habla de la isla como el punto en el que el dios Sol es capaz de elevarse de las aguas del Nun, pues es en sí mismo una metáfora fantástica de la mitología, ¿no? de la creación y de cómo se ponía en marcha el universo según el pensamiento egipcio. ¿Sí? Y nos vamos a Tutankamón. tenemos que presentar 2 libros. Bueno, pues antes de que yo terminara el libro de la diosa Isis, estuve hablando con Paco Herrán de la editorial Dilema. Me dice, estamos en 2022, se cumple el centenario de Tutankamón, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Yo hablando con él, bueno, ¿qué? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos algo? ¿Nos ponemos en marcha a hacer algo? Venga, vamos a hacer algo. Cuando acabe con Isis me pongo. Antes de final de año lo tenemos que sacar. Y así fue como nos pusimos con el libro de Tutankamón. La verdad es que el objetivo con el libro de Tutankamón parece como una verdad de perogrullo, pero yo lo que quería escribir era un libro de Tutankamón. No quería escribir un libro sobre muchas veces lo que te pasa cuando coges un libro de Tutankamón y te lo miras y entonces empieza a hablar más de la dinastía 18 y de Ajenatón y de Nefertiti y de todo el entorno que en sí del personaje de Tutankamón. O te hablan de su muerte y de su tumba y de sus tesoros y te hablan bien poco de quién era, ¿no? Tutankamón. Y yo quería escribir un libro de Tutankamón en la medida de lo posible, porque claro, Tutankamón es un personaje muy enigmático, muy desconocido, del que no hay muchos datos y de los que hay, además, son datos muy controvertidos, enormemente divergentes en lo que la interpretación egiptológica nos da y con lecturas pues muy distintas y puntos de vista muy distintos. Pero bueno, me propuse, voy a escribir un libro de Tutankamón, desde la primera página hasta la última quiero hablar de Tutankamón y quiero de alguna manera intentar dilucidar entre todo lo que han dicho mis colegas, lo que hay publicado y demás, intentar dilucidar
qué es lo que es hipótesis, de lo que es verdaderamente dato, qué es lo que es interpretación, de lo que es realmente documento, ¿no? A veces nos perdemos la pista de qué es lo que realmente sabemos, porque se ha interpretado tanto, se le ha dado tantas vueltas, se ha rizado tanto el rizo con el personaje, que a veces volver al dato, ¿no? Qué es lo que realmente sabemos. Así que mi objetivo era intentar recuperar el dato, ir a ver qué es lo que realmente sabemos de Tutankamón, y bueno, pues dar toda la panorámica de las opciones, de las interpretaciones distintas que ha dado la egiptología sobre las circunstancias históricas, el entorno, quién era y demás, para que el lector pues pudiera, a la hora de la verdad, tomar sus propias decisiones. Yo en el libro no tomo decisiones, yo ofrezco los datos que hay, las versiones que hay, para que quien lo lea pues pueda deducir qué egiptólogo, qué tendencia egiptológica le convence más. Tutankamón es un poco una paradoja, es un interrogante, es una fuente constante de controversia entre los egiptólogos, y además es, a la hora de la verdad, un personaje histórico que creemos que conocemos. No sé, claro, cuando nos encontramos con una cosa como esta en el Museo del Cairo, que nos deja a todos completamente embelesados y medio hipnotizados, que es tan representada, que aparece en la tele todos los días en algún documental, que lo tenemos en las portadas de revistas, que es una imagen tan emblemática, tan constante. Cuando te miras esta máscara parece que conoces a Tutankamón. Yo a veces digo que parece casi como que lo ves respirar, ¿no? Que le tienes que conocer. Y de hecho con Tutankamón conocemos pues cosas muy insólitas de su vida, porque conocemos, pues por ejemplo, sus calzoncillos que se encontraron en la tumba de Tutankamón, ¿no? Y encontramos sus guantes y encontramos su armamento. Pero ¿quién era Tutankamón? Más allá de todo eso, ¿qué hizo, no? Y entonces es cuando te miras esta máscara y empiezas a pensar, pues no te conozco de nada en realidad, Tutankamón, eres un interrogante. El propio Howard Carter, después de llevar años excavando la tumba de Tutankamón, cuando tenía que dar conferencias y tenía que explicar quién era Tutankamón, y en su propia publicación sobre Tutankamón, él escribió que de Tutankamón lo único que podía afirmar con seguridad es que murió y fue enterrado, que no era poco, porque murió y fue enterrado. Lo demás, pues era un enigma, no podía dar una respuesta a quién era este personaje. Y a pesar de que han pasado 100 años desde que Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón y desde que él afirmaba que de Tutankamón solo se puede afirmar que murió y fue enterrado, la verdad es que desde entonces hasta ahora, no os penséis, las cosas no han cambiado mucho. Aquella afirmación que hizo Howard Carter de este misterioso personaje, hoy por hoy es muy vigente. Seguimos sin saber esencialmente quién es, qué hizo y muchas cosas de él. En esta ocasión el libro lo divido en tres secciones, en 3 capítulos. La primera parte es quién es Tutankamón, quién fue Tutankamón, intentar dar respuesta o por lo menos ofrecer todas las respuestas, la mayor parte de las respuestas que la egiptología ha dado, intentar un poco sumergirnos en la problemática de por qué Tutankamón es tan esquivo. Y es que Tutankamón nace en una época, en un contexto muy difícil. Está en ese entorno tan complicado y tan difícil para la egiptología, que es toda la época marniana. Es una época en la que no solamente no se ha conservado mucho, sino que además los propios egipcios intentaron borrar aquella época. De otros momentos de la historia de Egipto, de otros momentos de la historia, de la arqueología en general, pues es cierto que pues, las cosas que se conservan a veces por puro azar, por la suerte, por las circunstancias. En el caso de Tutankamón no solamente es eso, es que además lo que se ha conservado es lo poco que los antiguos egipcios ya dejaron vigente y bueno, que intentaron ellos mismos destruir, porque la época marniana se intentó borrar.
y Tutankamón estaba imbricado, estaba sumido en esa época amarniana. Así que, bueno, en parte nos es muy desconocido por eso, por el entorno en el que nació, por lo poco que gobernó, porque también gobernó muy poco tiempo. Y luego, además, uno de los grandes problemas de Tutankamón es la propia egiptología, que aunque parezca una contradicción, a veces ofrece menos luz la egiptología de lo que los datos ofrecen. Por ejemplo, veremos esto de la tenue luz del ADN, luego lo veremos. Luego hablo de Tutankamón, ya de lo que es los reinados, sus primeros años, el entorno en el que sube al trono un niño de 8 años, obviamente un niño de 8 años, 8 años dicen algunos autores, 6 años dicen algunos autores, 14 años dicen algunos autores, y aquí tampoco no nos ponemos de acuerdo, pero bueno, en torno a 6, 8 años dicen la mayoría de egiptólogos. Pues un niño de entre 6 y 8 años no puede gobernar, así que en realidad decimos que Tutankamón sube al trono y se nombra faraón, pero en realidad quien gobernaban eran otros, ¿no? Tenían que ser sus asesores, tenían que ser sus preceptores. Ese entorno de Tutankamón, niño, las primeras decisiones que se tienen que tomar, hacia dónde va la corte, hacia las decisiones políticas que se tienen que tomar, cómo en esa época se deja atrás el periodo de Amarna y se recupera la tradición politeísta de Egipto. Eso es lo que trato en esa parte del libro. Y en la tercera parte, pues ya sí, que me voy a la tumba, me voy a Howard Carter, a Tutankamón, a Lord Carnarvon, a ese fenómeno tan maravilloso que fue el descubrimiento de la tumba. Y bueno, pues es el hallazgo maravilloso que se ha hecho jamás. ¿Quién fue Tutankamón? Ojalá os pudiera decir quién fue Tutankamón. Ojalá. Yo, después de darle muchas vueltas, pues obviamente no sé quién es, pero no lo sabe nadie. Ni siquiera sabemos exactamente a quién sucedió Tutankamón. Por ejemplo, aquí os pongo uno de los problemas que tiene el personaje. Aquí tenemos, tenemos a Amenhotep III. Esta es una cronología, esta que tenéis aquí es una cronología. Esta es otra cronología de la dinastía 18. Que cambien las fechas es normal, en egiptología ya estamos acostumbrados, existen diversas cronologías y escuelas de egiptólogos que hacen unos años, algunos faraones sumen más, sumen menos, bueno, hay variaciones, en algunas épocas de la egiptología del antiguo Egipto hasta hay variaciones que pueden llegar a los 200 años, 50 años, 20 años, es normal. Pero bueno, fijaros, por ejemplo, aquí dentro de lo que es la sucesión tenemos a Amenhotep III, Amenhotep III que tiene un hijo que es Amenhotep IV, que cambia después de subir al trono su nombre por Ajenatón. Es este faraón al que llamamos habitualmente el hereje, el que dice que de los miles de dioses que hay en Egipto ninguno es auténtico, que el único dios auténtico es el dios Atón, y construye una ciudad formidable en un sitio rarísimo de Samarna, ¿sí? Después, aquí, si os fijáis en esta cronología, aparece un tal Esmenjara, que si Tutankamón es difícil, este es imposible, este sí que es un enigma ya gigantesco, este o esta, porque también podría ser que fuera una mujer. Aquí tenemos a Esmenjara, fijaros que después de Esmenjara tenemos a Tutankamón, tenemos a Amenhotep IV Ajenatón, Esmenjara, Tutankamón, Ay y Orenheb. Hay Orenheb, que en realidad fueron pues, de estos hombres del entorno del trono de Tutankamón, que efectivamente fueron sus asesores, los políticos que estaban en su entorno, quienes tomaron las decisiones, y que cuando Tutankamón mueren, pues terminaron los dos siendo faraones. Esto es lo que nos dice una de las, digamos, tendencias egiptológicas pues, más recurrentes, si cogéis los libros de egiptología. Nos vamos al otro lado. Bueno, pues tenemos a Amenhotep III, tenemos a Amenhotep IV Ajenatón, el que dice que ninguno de los miles de dioses es auténtico, que el auténtico es el dios Atón. Después aparece una tal Neferneferuatón, o un tal Neferneferneferuatón. Lo resumimos así, pero bueno, es un personaje que nadie está seguro exactamente de quién es. Hay cierta documentación encontrada en Amarna que evidencia que hay desinencias femeninas en algunos cartuchos con este apelativo de Neferneferuatón, que hacen pensar que en algún momento después de la muerte de Ajenatón, en la difícil secuencia que vino después de la muerte de Ajenatón, debió gobernar una mujer en algún momento, aunque fuera muy poco tiempo. Esta Neferneferuatón, algunos dicen que es Nefertiti,
Algunos dicen que es Meritatón, que es la hija mayor de Agenatón y Nefertiti, pues no sabemos. Luego fijaros que tenemos a Esmenjara, aquí. Bueno, en realidad lo podéis cambiar y darle la vuelta, porque también podríamos poner a Esmenjara y a Nefer-Nefruatón. Es otra de las posibilidades, que antes estuviera Esmenjara y después Nefer-Nefruatón. Nadie está seguro de cuál es la secuencia exacta. Y después nos vendría Tutankamón, ¿sí? O sea que ya de partida ni siquiera estamos seguros de a quién sucedió Tutankamón en el trono, lo cual no es una buena partida para intentar dilucidar en qué circunstancias pues este niño subió al poder, porque ni siquiera sabemos a quién sucedió exactamente, ¿no? Tenemos dificultades para saber a quién sucedió. Y es importante saber a quién sucedió porque, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacían los faraones cuando subían al trono de Egipto, sabéis que era enterrar al padre, enterrar al que había sido el faraón predecesor, hacer todos los rituales de enterramiento. ¿A quién enterró Tutankamón? ¿A quién? ¿Enterró a quién? ¿A Nefer-Nefruatón? Sea quien sea Nefer-Nefruatón, a Esmenjare, sea quien sea Esmenjara. Esmenjare se dice que fue, según algunos, un hermano de Amenhotep IV, algunos dicen que fue un primo, algunos dicen que era la propia Nefertiti. Es que, claro, tenemos un problema ya muy importante ahí de partida, porque en las propias circunstancias en las que este niño sube al trono se nos escapan, porque todo ese fin de la época amarniana es un proceso complicado y aún hoy yo diría que hace falta un milagro para resolverlo. No veo. Luego cada egiptólogo también estas piezas de los datos, de lo poco que hay, porque pensaron que todo esto que hacemos grandes elucubraciones históricas a la hora de la verdad son un par de sellos de botellas de cerveza en las que bueno, pues se ve más o menos la presencia de una T, encontrados en los basureros de Amarna. O sea, es de eso de lo que estamos hablando. Y es a partir de eso de lo que intentamos hacer las reconstrucciones históricas de procesos muy complejos. Imaginaros, a partir de dos chapas de botella DAM encontrada en un basurero, ¿no? Intentar hacer toda una reconstrucción de un proceso histórico. Pues es eso, lo poco que tenemos de algunas de las cosas que nos ocurren en Amarna. Y ahí estamos, Tutankamón. ¿A quién sucede? Pues no lo sabemos. Hay egiptólogos que tienen unas teorías, hay egiptólogos que tienen otras teorías, hay egiptólogos que en medio del puzzle intentan forzar las piezas para que les encaje el puzzle como les conviene encajar. Pero bueno, misterio. Hay algunos que de hecho dicen que su padre es Agenatón, ¿sí? Lo debéis haber oído muchas veces. Y es una de las teorías, bueno, pues que mucha egiptología defiende, ¿no? Que el padre de Tutankamón era Agenatón. La duda, lo que os decía de las dificultades es que los propios egipcios borraron todos estos datos. Por ejemplo, nos hubiera sido fantástico y muy útil que en Abidos, en la lista real de Abidos, nos hubieran puesto pues la secuencia de la sucesión. Hubiera sido estupendo que nos hubieran puesto que después, quién iba, ¿no? entre los faraones Amenhotep III y Horemheb. Porque si aquí os fijáis, pues nos vamos a Amenhotep II, aquí lo tenéis a Amenhotep, tenéis aquí, tenéis a Tutankamón, Ay y Horemheb. ¿Qué nos pasa aquí? Pues que tenemos a Amenhotep III, Horemheb, Ramsés. No están ni Agenatón, no está Ay, no está Tutankamón, no los ponen. ¿Por qué no los ponen? Pues porque no convienen. O sea, esta es una lista que está en un templo que no deja de ser pues publicidad de Estado y propaganda de establishment, de autoridad, y entonces los faraones que se listan y que se exhiben son los faraones, digamos, que convienen, ¿no? Pero los que no convienen, porque se consideran que están contaminados de Amarna y de esa época que los egipcios parece que intentaron olvidar y que efectivamente pues incluso borraron de su historia, pues no nos lo ponen. Entonces, si aquí en medio, entre Amenhotep III y a Horemheb, nos hubieran puesto a quienes habían sido los que estaban entre Tutankamón y Agenatón y demás, pues tendríamos alguna pista, pero no nos lo ponen. Y entonces, pues bueno, pues es una fuente de incertidumbre.
Otra fuente de incertidumbre pues es este sarcófago que tenéis aquí, que seguramente lo habéis visto alguna vez. Si alguna vez ha habido un enigma en la historia de la egiptología, un ranking de los enigmas en la historia de la egiptología, pues seguramente se la lleva este sarcófago. Es un sarcófago que se encontró en el Valle de los Reyes, en una tumba que se llama KV55, se encuentra, como tenéis aquí, en 1907. De hecho, se publica en 1910 como la tumba de la reina Ti, porque bueno, aparecieron unos restos óseos que en su momento se identificaron con los de una mujer. Dentro de la tumba habían aparecido algunas inscripciones con el nombre de la reina Ti, esposa de Amenhotep III, y ya os digo, se publicó como la tumba de esta mujer. El problema de todo esto es que Theodore Davis fue el arqueólogo, bueno, financiador también de muchas exploraciones en el Valle de los Reyes, y digamos que no fue nada ejemplar en dejar constancia en metodología de lo que había descubierto y demás. Era pues bastante desastre a la hora de excavar y a la hora de documentar lo que había encontrado. Y fue este hombre, en el marco de su financiación, en el que cuando se encuentra esta tumba KV55. KV55, si ahora vais al Valle de los Reyes, está pues al ladito de la tumba de Tutankamón, prácticamente enfrente. Es una tumba que cuando se encuentra en la puerta, la puerta sellada de la tumba, en la puerta sellada de la tumba estaban los sellos de Tutankamón. Entonces la tentación, cuando uno piensa en KV55, la tentación primigenia es pensar, bueno, vale, decimos que cuando un faraón egipcio sube al trono, lo primero que hace es enterrar al padre. Es como la primera acción de gobierno que hace cualquier faraón. Si resulta que en el Valle de los Reyes encontramos una tumba que en la puerta de la tumba tiene los sellos de Tutankamón y que cuando entras dentro no es la tumba de Tutankamón, sino que lo que hay ahí es un sarcófago como este sin cara, hay toda una serie de mezcla de objetos con nombres pues de Esmenjare, con nombres con el de Ajenatón, con nombres como el de Quilla, que fue una esposa de Ajenatón y demás, pues la tentación es pensar, bueno, pues Tutankamón cuando sube al trono se hace traer de Amarna, al que serían los restos de su padre, de su familia, los que estaban enterrados allí, porque después de morir Ajenatón y de todo lo que debió ocurrir a la caída de Amarna, pues la necrópolis de Amarna debió ser arrasada, debió ser saqueada, y Tutankamón se trae al Valle de los Reyes a los que serían pues sus familiares y demás. Y de hecho KV55 muchas veces la encontraréis pues como el escondite amarniano, un poco el lugar donde pues en época de Tutankamón se arreplegó con todo lo que podía quedar de Amarna y se lo llevan al Valle de los Reyes. Esto es una de las teorías respecto a KV55, pero no es la única, ni muchísimo menos. Hay libros, publicaciones, artículos, se agota la batería. Libros, publicaciones, artículos, es un... Ay. Vale, hay que enchufarlo. Se ha dedicado verdaderos chorros de tinta al tema este de KV55. Os digo, la tentación es pensar que eso, bueno, que Tutankamón decide hacer eso, ¿no? Traerse al Valle de los Reyes pues a su padre, porque dentro de este sarcófago, que no tiene cara porque se le quitó en la antigüedad, que se le quitaron los nombres donde estarían los cartuchos que nos identificarían quién es el personaje que estuvo enterrado aquí, o por lo menos los restos óseos que se encontraron aquí en el interior, pues fueron eliminados en la antigüedad, que también hay mucha dificultad en saber en qué momento y quién y cuándo y cómo le quitaron estos nombres y esta cara y demás. O bueno, ¿qué podemos pensar? Bueno, pues vale, pues si Tutankamón se trae de Amarna a su padre, pues tal vez el que estaba enterrado aquí dentro pues podría ser Ajenatón, ¿no? Porque si decimos que habitualmente, tradicionalmente, decimos que el padre de Tutankamón podría ser Ajenatón, pues bueno, se lo trae al Valle de los Reyes. Esto es lo que hizo una parte de la egiptología. Otra parte de la egiptología dice, ¿y qué pintaría Ajenatón en el Valle de los Reyes? Claro, un señor que renuncia a la multiplicidad de dioses de Egipto, que el Valle de los Reyes le debería generar como salpullido,
que se larga a Marna y se hace una necrópolis él allí, además, pues vinculada al dios Atón y en un entorno pues que forma parte de lo que era su pensamiento y su religión. O sea, ¿qué pintaría Ajenatón en el Valle de los Reyes? No parece tampoco que a Tutankamón, digamos, no a Tutankamón, porque Tutankamón era un niño, pero a los asesores de Tutankamón, ¿cómo se les va a ocurrir traerse precisamente al Valle de los Reyes al individuo del que van a renegar durante todo el gobierno de Tutankamón? Es que no tenía tampoco mucho sentido. Y entonces ahí estamos. ¿Quién tiene razón? De una escuela de egiptólogos, otra escuela de egiptólogos, ¿qué punto de vista tiene razón? Pues ahí está la duda. Ese es pues se puede interpretar de muchas maneras. En 2007 empezaron a hacerse unas pruebas de ADN a algunas momias, a algunos restos óseos vinculados con lo que se suponía que era la familia de Tutankamón o que podría estar ligado a la familia de Tutankamón. Ahí es donde la egiptología intentó a ver si podíamos ver la luz después de tantas elucubraciones, de tantas dudas, de tantos interrogantes, a ver si podíamos. El ADN, en teoría, nos tenía que dar datos cerrados, o sea, por lo menos probabilidades muy importantes de quién era el padre, de quién era la madre, y tener por lo menos ahí un árbol genealógico más o menos claro. Entonces, en 2007 empiezan a hacerse las pruebas de ADN, de los restos, esto que se encontró, estos que tenéis aquí, que se los debo gracias a Mercedes González, del Instituto Científico de Estudios de Momias, que está aquí en Madrid. Bueno, pues lo que es la zona de la pelvis y demás, algunos de los huesos que se encuentran en KV55, dentro de ese sarcófago sin rostro. Y bueno, se hacen el estudio de estos restos, que siempre habían sido unos restos polémicos, porque ya os digo, en la primera publicación que se hace de la tumba se creyó que estos eran los restos de una mujer y esto se publicó como la tumba de la reina Ti, o sea que desde el momento que se encuentra ya son polémicos. Todas las investigaciones siempre habían tendido a decir que se trataba de un hombre, por las marcas que tiene aquí en la epífisis sínfica, que se llama esta zona de aquí, por las rayitas que hay en ese hueso, pues que se trataba de un hombre joven, quizá pues en torno a los 18, 21 años, máximo 25 años. Muy bien. Claro, si partimos de la idea de que el que está enterrado en KV55 podría ser el padre de Tutankamón, que tal vez era Ajenatón, claro, Ajenatón, la historiografía normalmente nos dice que debió morir más o menos entre 30 y 35 como mínimo. Así que, claro, si tenemos unos restos de una persona tan joven, es complicado que sea el padre de Tutankamón. Entonces, entre todas las disputas que había entre los distintos médicos, porque esto ya no es solamente la egiptología, estos son pues los patólogos, la gente que sabe de huesos, los doctores y demás que se miran los estudios de momias que no llegaban a ninguna conclusión, pues a ver si el ADN nos abría las puertas a algo. Y en 2010 se publican los estudios y efectivamente sale con probabilidad bastante alta, y de hecho se publicó como un dato rotundo por el equipo encabezado por Zaki Zahijawas y un equipo de genetistas y demás que se dedicaron a hacer los análisis, que estos eran los restos del padre de Tutankamón, afirmando además que con probabilidad sería Ajenatón. Esto es lo que dice ese estudio. Nos vamos a otra momia que también dio la sorpresa. Era una momia que se encontró en 1898 dentro, en realidad, de la tumba de Amenhotep II, en el Valle de los Reyes también. Eran unas momias que estaban sin identificar, tres momias que estaban como agrupadas en una cámara lateral. La tumba esta de Amenhotep II en la antigüedad se utilizó también como un lugar en el que colocar muchas momias de faraones que estaban siendo saqueadas sus tumbas, y para protegerlos se las pone a todas juntas en un lugar. Esta momia, pues bueno, era de las que se le hizo el análisis como a otras, y bueno, pues normalmente se llamaba la dama joven porque bueno, ya de aspecto parecía una mujer joven. Además, los estudios habían dicho que también era una mujer que murió entre los 18, 21, 25, también ahí hay versiones. Bueno, pues el resultado es que esta es la madre de Tutankamón. Parece, a priori, mira, ya está, ya
tenemos aquí la genealogía, ya sabemos quién es. Este es el padre de Tutankamón y esta la madre de Tutankamón. Claro, y a partir de esto el problema es, ¿y quién es este y quién es este? Claro, porque sí, son el padre y son la madre, pero ¿estos quiénes son? Porque además los estudios de ADN todavía nos rizaron más el rizo y nos complican más la cosa, porque nos dijeron que el padre de Tutankamón y la madre de Tutankamón resulta que eran hermanos. Entonces, a ver, tú empiezas a pensar, vale, pensemos, Ajenatón. Imaginemos que Ajenatón es el padre de Tutankamón. ¿Con qué hermana se casó Ajenatón? Pues Nefertiti, que sepamos, no era su hermana. Quilla, que es la otra esposa que sabemos de Ajenatón, no sabemos que fuera su hermana. Además, por la edad que normalmente se asignan a estos restos, pues se nos complica que sea Ajenatón. Se nos va complicando que sea Ajenatón. Pensemos en Esmenjare, con lo difícil que es Esmenjare. Pero si Esmenjare se había dicho en algunas ocasiones que podría ser un hermano de Ajenatón, vale, pues bueno, estaría bien, sería un hermano de Ajenatón. Este sabemos que es un hijo de Amenhotep III, la reina Ti, pues, hermano de Ajenatón, pues puede ser que sea Esmenjare. Vale, pues digamos que es Esmenjare. ¿Qué sabemos de Esmenjare? Sabemos que Esmenjare se casó con una hermana, pero si es que de Esmenjare no sabemos nada. Si además de Esmenjare hasta decimos mucha egiptología dice que es la propia Nefertiti, entonces tampoco por ahí resolvemos el enigma. Así que aquí los tenéis, el padre y la madre de Tutankamón. ¿Quiénes son? Vete a saber. Vete a saber. Cualquier hijo de Amenhotep III y de Ti, y cualquier hija de Amenhotep III y de Ti, que además tuvieron muchos. Entonces, ¿encontrar quién? Pues nada, hay egiptólogos que lo hacen, es decir, que ahí hay bibliografía y publicaciones y demás, y acuerdo es lo único que no hay. Acuerdo no hay. Sobre la vida del reinado de Tutankamón, pues por ejemplo, una cosa que Howard Carter no conocía de Tutankamón era pues este dato que tenéis aquí, porque fue una tumba que se descubrió en 1996 en Saqqara. Es la tumba de Maya, la tumba de una nodriza de Tutankamón, que se descubre pues, en una zona que es la zona del Bubastellón. Es una zona donde se habían encontrado y luego se encontraron más tumbas de personajes de la corte amarniana, digamos sobrevivientes de la corte amarniana. Una vez Amarna se hunde, pues los dignatarios, algunos funcionarios, alguna gente del entorno privilegiado de Amarna se va a enterrar a la necrópolis menfita tradicional, se va a enterrar a Saqqara. Una de las tumbas que se encuentra es esta, la tumba de la nodriza de Tutankamón. Y hay una imagen que en su momento se hizo muy célebre, que seguro la visteis porque protagonizó documentales, apareció en las portadas de National Geographic y demás. La imagen de esta mujer, de esta nodriza, Maya, con un niño en brazos, que es Tutankamón, si os fijáis. Bueno, pues aquí está una imagen pues realmente sugestiva de este rey niño, con una mujer que le cuida, que levanta la mano, que está como acariciándole, con una proximidad y una ternura que al menos nos habla de un niño pues quizá huérfano cuando subió al trono, pero que por lo menos había una nodriza que le cuidaba. Pero es muy enigmático también esta tumba, porque no nos resuelve. Es aquello de, mira que bien, hemos encontrado la tumba de las nodrizas, pero ostras, no nos explica nada. Vuelve a ser más interrogantes que respuestas. Porque si os fijáis, aquí tenéis a Tutankamón vestido de faraón y tal, bueno, y lo tenéis, ella está sentada en una especie de trono, él apoya los pies en esta cosa que tenéis aquí, que es como un nudo, que es un nudo entre flores de loto, entre plantas de loto y plantas de papiro, que es lo que llamamos el sematawi. Las flores de loto de papiro son los símbolos del Alto y el Bajo Egipto, es la fusión del Alto y el Bajo Egipto. En realidad son emblemas de la monarquía egipcia que aluden pues, al gobierno del faraón sobre las dos tierras de Egipto. Es una cosa ancestral
que se representa desde muy antiguo y uno de los símbolos más emblemáticos de la monarquía egipcia. Pero fijaros que la nodriza también está sentada encima del sematawi. ¿Os fijáis? O sea, es verdad que el niño pone los pies encima, pero la nodriza está también ahí. ¿Sí? Y luego resulta que detrás hay unos señores, que esto también ha dado mucho de sí, por aquí tenéis el cartucho de Tutankamón, por cierto, hay unos señores que estos también identificarlos ha dado mucho de sí, porque los jeroglíficos no los identifican del todo, algunos dicen que puede ser unos, que pueden ser otros, pero es igual, sea quien sean, si os fijáis, bueno, son dignatarios porque están con este elemento, esta especie de bastón que acaba con una pluma de avestruz, que es un emblema de alto dignatario, de alto funcionario, están además en posición de reverencia, en posición de adoración, pero están en posición de reverencia y de adoración a la nodriza y al niño. ¿Sí o no? Entonces, esta nodriza, y esta es una imagen única en la iconografía egipcia, esta nodriza es alguien, porque si no, no aparecería así. Es alguien. Se puede interpretar como que es alguien que tenía que tener, no es una vulgar nodriza, ¿no? Una ama de cría, tiene que ser alguien para que aparezca en este estado de enaltecimiento. Al-Anzibi, cuando excava la tumba, él publica que el rostro de ella, el rostro de él son muy parecidos, que hay una voluntariedad en que se parezca, que los artistas trabajaron en la tumba con la voluntariedad de que se pareciesen los rostros de ella, el rostro de él. Y luego habla de lo que, según Al-Anzibi, es lo que él llama un silencio elocuente. ¿Qué significa eso? Pues que normalmente cuando en una tumba egipcia y se habla dedicado a un personaje, en este caso una mujer, pues muy probablemente se hablaría de su esposo, muy probablemente se hablaría de sus hijos, muy probablemente se hablaría del hijo que permite a esta mujer poder generar leche para amamantar al rey y que sería hermano de leche del rey, en realidad, ¿sí? Pues se hablaría de los padres, se hablaría de los hermanos, se hablaría de su familia, del entorno. Es una de las cosas comunes en la tumba. Pues en esta tumba no se dice ni mu, solamente se dice que esta es una nodriza del rey y ya está, y aparece sola. No hay mención a padres, a madres, nada. Y es lo que os digo, que Al-Anzibi dice que a veces los silencios son elocuentes. Es decir, si cuando está describiendo los títulos de esta mujer resulta que no nos dice quién es su entorno y su familia, pues debe haber una voluntariedad de no decirlo. ¿Y por qué no van a decirlo? Pues porque quizá esta niña, esta chica, Maya, podría ser alguien del entorno amarniano que no se quiere mencionar. Y si se parece mucho a Tutankamón, tiene el mismo rostro de Tutankamón, a ver si va a ser una hermana de Tutankamón, que también le hace de nodriza y que tampoco sería tan raro dentro de la tradición egipcia. Y si es una hermana de Tutankamón, ¿quién podría ser? Entonces vuelves a pensar, bueno, Al-Anzibi dice que Ajenatón, Nefertiti tienen 6 hijas. De hecho, las fuentes egipcias nunca dejaron claro, o no hay evidencia realmente contundente de que Ajenatón y Nefertiti tuvieran alguna vez un niño. Sí, 6 niñas, son muy reiteradas. Y, por ejemplo, la hija mayor, Meritatones, de las que muchas veces se ha defendido que podría ser el propio Esmenjara, aquella Neferneferura que os decía antes, o esta que tenéis aquí. ¿Sí? A Meritatón, cuando se habla de Meritatón en las fuentes extranjeras, cuando enviaban cartas fuera de Egipto, hablaban de ella como Mayati. Cuando hablaban con los hititas y demás, los hititas la llamaban Mayati. Bueno, Mayati y Maya se parecen. Estamos entonces aquí ante una hermana de Ajenatón que podría ser hija de Ajenatón. Hay una hermana de Tutankamón que podría ser hija de Ajenatón y Nefertiti y que en realidad, en vez de ser la nodriza, fue la regente. Podría ser. Y aquí otro interrogante. O sea, es que cada vez que encontramos algo, se lía más. Se lía más. En la tradición egipcia, cuando un niño sube al trono, normalmente la madre le hace de regente, como en todas las monarquías, hasta que el niño crece.
Si a Tutankamón resulta que no tenemos una madre que haga de regente, porque quizá murió joven, que sería aquella momia que hemos visto antes, que muere más o menos a los 20 años y demás, bueno, pues ¿quién le podría haber hecho de regente? Pues una princesa real. ¿Quién es la princesa real, digamos, que puede hacer de regente? Pues la hija mayor de Ajenatón y Nefertiti. Bueno, es otra opción. ¿Tenemos la solución? No, pero bueno, se van abriendo opciones, ya veis, muchísimas. La estela de la restauración, el gran documento de la época de Tutankamón. Esta está a la salida del Museo del Cairo. Para hacer esta foto le tienes que pedir permiso al que está en el detector de metales diciendo, por favor, levántate, que quiero hacer la foto. Lo usa para colocar la botella de agua, fijáis, ha salido, está publicada así en el libro porque es como está la estela. Está en un sitio que ni se ve, que no hay manera de... Yo cuando algunos llevo por allí os digo, esta es la estela, está en un sitio inverosímil, ¿no? El Museo del Cairo lo están dejando muy chulo, pero bueno, todavía hay zonas que en fin. Y bueno, pues es el gran documento de la época de Tutankamón. También en arqueología, en egiptología, pues nos pasan estas cosas. Resulta que esta es la estela de la restauración, que es el gran documento así como inaugural del reinado de Tutankamón, donde un poco se nos sienta lo que son las bases del gobierno de Tutankamón, y resulta que sería fantástico saber la fecha exacta en la que se publica este documento, ¿no? O por lo menos este decreto en qué momento se pone en marcha. Y justo al principio del texto, cuando tiene que decir la fecha, ¡clac!, hay un desconchón, ¿no? Justo en donde está la fecha. Entonces ya partimos de que algunos egiptólogos, con el hueco que queda, el espacio que queda, y bueno, más o menos con el tamaño de los otros jeroglíficos que hay, pues parece que solamente podría haberse escrito un 1, con lo cual sería del año 1. Pero hay algunos egiptólogos que dicen, bueno, es que también se podría haber escrito un 4, y entonces podría ser que fuera del año 4. Bueno, entre el año 1 y el año 4 estaría la estela de la restauración, de los primeros años de la subida al trono de Tutankamón, donde, como os digo, aquí es una especie de declaración de principios de lo que este soberano pretendía hacer. No él, porque claro, en ese momento era un niño, sino los que eran sus asesores, los que eran sus protectores, ¿no? en el gobierno del país y la mano ejecutora, efectivamente, del poder. O sea, en esta estela lo que nos dice es volver a abrir los templos, volver a restaurar el politeísmo, volver a restaurar todos los templos que en la época de Ajenatón habían sido cerrados, habían sido desmantelados, cobrar los impuestos suficientes para efectivamente poder reconstruir, poder poner las columnas, las esculturas, las imágenes. Ese es el gran proyecto del reinado de Ajenatón. Y es lo que hay de Tutankamón, y es lo que nos marca una inflexión realmente... ¿Por qué es importante Tutankamón en la historia de Egipto? Porque nos marca la inflexión entre lo que es la época marniana y realmente pues, el volver al politeísmo egipcio. Y bueno, este documento sería ese punto de inflexión, ¿no?, de esta estela. Sabemos después, pues, esta foto es la de la portada del libro, es un objecti que regaló Maya. No, antes os hablaba de Maya, la nodriza, esta es Maya, pero este es el tesorero de Tutankamón. A veces para hablar de Tutankamón y de otros personajes de la historia de Egipto, pues conocemos más datos casi a través de los segundones que a través de los datos que nos da la propia historia de estos personajes en sí. Sabemos de este tesorero de Tutankamón, que le regaló unos objectis, 5 como este, que son preciosos, de madera, hacen como más de 50-60 centímetros, y bueno, es un regalo que hace el tesorero de Tutankamón a su rey el día que murió y que se encontraron dentro de la tumba del faraón. Es una pieza preciosa de madera con oro, es una verdadera belleza. Y bueno, Paco decidió poner la foto de portada. Bueno, pues sabemos, hay un decreto de este tesorero de Tutankamón del año 8, del reinado del faraón, que se conserva en un museo en Liverpool, en el que bueno, pues se ratificaría esto, lo que aquí nos dicen de que efectivamente pues los templos se van a reabrir, se van a cobrar impuestos, se va a poner en marcha una restauración de los templos y demás. En el decreto de Maya pues efectivamente se corrobora que se están cobrando impuestos desde el Delta hasta Alejandría, hasta Elefantina, en todo lo que es el conjunto de Egipto, para conseguir ese objetivo de abrir los templos y demás. Es decir, que en el año 8, y ahí sí seguro porque se ve la fecha, el proyecto de establecer los templos, de reabrirlos, seguía en marcha.
Otro documento importante en torno a Tutankamón es este, es la tumba de Amenhotep Hui, es una tumba que es la única tumba de toda la necrópolis tebana de altos funcionarios que se puede adjudicar sin ningún conflicto a Tutankamón, donde hay una representación interesante. Bueno, Amenhotep Hui era el virrey de Kush, era el gran gobernador de lo que sería la provincia de Nubia, más allá de la primera catarata, un territorio conquistado por los egipcios por el oro y porque tenía una gran riqueza. Y bueno, pues aquí lo que se nos representa en esta tumba, pues fijaros, son estos nubios que nos traen los lingotes, que son estas anillas de oro que vienen de Nubia, traen productos exóticos, en algunas representaciones aparecen que traen jirafas, traen pues cosas del mundo africano y demás. Y una de las cosas que se traen de Nubia pues es a una gran dama, o por lo menos a una quizá princesa, o por lo menos a una mujer pues que consideran extraordinaria, que la traen, si os fijáis, en un carro tirado por unas vacas, esta mujer que tenéis aquí, con este plumero en la cabeza, que desde luego no es un tipo de tocado tradicional egipcio, es un tocado más bien tradicional de la monarquía nubia, así que eso es lo que hace pensar que es una princesa, que se está trayendo, igual que se trae el oro, igual que se trae la jirafa, igual que se trae el marfil, hacia el entorno, hacia el palacio real de Tutankamón. Sabemos que la esposa de Amenhotep Hui era una mujer que tenía el título de dama del harén, grande del harén. El ser una grande del harén no significaba que fueras una más dentro de las miles de mujeres que podían tener los faraones, por así decirlo. Si una grande del harén formaba parte más bien de la administración de los harenes egipcios, que cada vez entendemos más que es como una especie de gran centro administrativo, económico, de gestión también del Estado egipcio. Y esa mujer, que es una grande del harén, pues también pues puede ser que entre las funciones que tenía, pues sería proveer al harén pues de otras mujeres que tenían que venir. Sea como sea, esta señora llega al harén de Tutankamón o la traen para el palacio de Tutankamón y además quien la trae es una grande del harén. O sea que Tutankamón tenía un harén, ¿no? Y si Tutankamón tenía un harén, ¿quién es ese harén? ¿Quiénes son? Porque no hay más. Sabemos esta referencia a la grande del harén, sabemos que Maya, la nodriza, también es una grande del harén, sabemos que en algunos de los títulos de Amenhotep Hui se habla de algunos de sus trabajos también en torno al harén de Tutankamón, pero si Tutankamón tenía un harén, aquella imagen de que Tutankamón solo tenía una esposa, que es la Angesenamón, se nos va al traste, ¿no? Pues claro, si hay un harén, sí. Más interrogante, ¿no? O sea, no resolvemos. Otro problema, ¿fue Tutankamón así o fue Tutankamón así? ¿Qué diferencia hay? Aquí lo tenemos como un gran guerrero que se impone sobre los enemigos en su carro de guerra lanzando flechas. Esta es una pieza preciosa, de las primeras que encontró Howard Carter y de la primera que extrajo además de la tumba. Subido en su carro de guerra, él solo masacrando a los enemigos, ayudado por sus perros y demás. Esta imagen heroica, tópica de la tradición egipcia. ¿O es un señor que para cazar patos tenía que estar sentado porque no tenía fuerza suficiente para estar de pie? Porque también los estudios de la momia hay quien dice que tenía un problema en los pies, en un pie en concreto, que lo tenía muy deforme, que le iba a hacer mucho daño, y hay quien dice, bueno, pero para estar de pie lanzando flechas, sí, lo que no podría hacer es caminar. Y hay quien dice, es que ni eso, o sea, seguramente no podían estar de pie, y entonces tenía que estar sentado. Pensar que esta imagen es tópica de la tradición egipcia, sobre todo en el 18, 19, 20 dinastía. Esto es único. Ver a un faraón sentado lanzando flechas, matando patos, es iconografía exclusiva de Tutankamón. ¿Qué nos tenemos que creer? ¿Que Tutankamón era un guerrero formidable o era más bien un pobre inválido que tenía que sentarse para cazar patos? Pues ahí también tenemos diversas versiones, interpretaciones, lectura que nos ofrece la egiptología. Fijaros qué mascota más chula tiene Tutankamón. Un leoncito. Los faraones no tenían gatos, tenían leones. La tercera parte del libro, voy que nos van a echar. La tercera parte del libro ya me adentro en el descubrimiento de la tumba, en ese hombre llamado Lord Carnarvon que tiene un accidente de tráfico
que acaba en Egipto aburrido, que decide pues ponerse a excavar como un entretenimiento, que empieza a excavar y que no consigue demasiado. En este otro hombre que, bueno, pues llega a Egipto con 18 años, 17 años, que no había conseguido ninguna formación, digamos, reglada, no había conseguido estar demasiado tiempo en ningún colegio, pero que era un dibujante sensacional, con una habilidad heredada de su padre, sobre todo para dibujar animales, y que por contactos y demás llega a Egipto para trabajar con un hombre que es nada más y nada menos que Petrie. Petrie es un arqueólogo que no solamente es un egiptólogo muy célebre, sino que además es de los primeros que sientan las bases de lo que es la arqueología metódica. Y digamos que Carter, sin tener ni idea de arqueología, resulta que llega a Egipto, se pone a trabajar con el mejor arqueólogo de su época, con además uno de los hombres que dentro de la historia de la egiptología se considera pues un verdadero hito histórico, y trabaja con él en Beni Hassan, trabaja con él en Amarna, aprende del mejor y bueno, digamos, aprende el oficio de arqueólogo sin haber sido realmente, nunca tuvo un título en arqueología, ni muchísimo menos. El Valle de los Reyes para Howard Carter siempre fue un atractivo muy especial. Pensar que el Valle de los Reyes llevaba más de una década en la que estaba excavando Theodore Davis, el que os decía antes que había encontrado la KV-55, que no era nada metódico ni nada por el estilo, todo lo contrario, bastante desastroso. Es un momento en el que Carter va ascendiendo, va aprendiendo y consigue llegar a ser inspector del Servicio de Antigüedades de Egipto, del Alto Egipto, con lo cual él está observando todo lo que hace Davis. De hecho, él trabajó muchas veces para Davis, conoce el Valle de los Reyes a la perfección, conoce también muy bien a todos los capataces que trabajaban en el Valle de los Reyes, para muchos de los arqueólogos que habían trabajado allí, que los capataces tienen mucha información de las cosas que se encuentran allí. Y bueno, un buen día, Theodore Davis en 1917 decide que en el Valle de los Reyes ya no queda nada porque todo ya lo encontró él. Y entonces el Valle de los Reyes estaba agotado y renuncia a excavar en el Valle de los Reyes. Vaya error, ¿eh? Carter, enseguida que puede, intenta conseguir esa concesión. En ese momento ya había entrado en contacto con Lord Carnarvon. Pensar que Lord Carnarvon en sus intentos de encontrar cosas pues no le había ido muy bien, y siempre buscó la opción de que alguien, un arqueólogo, le ayudara en sus trabajos en Egipto. Las circunstancias permitieron que ambos se conocieran y pudieran trabajar juntos, y además las circunstancias les abrieron la puerta a poder venir aquí, al Valle de los Reyes, a excavar. El objetivo de Carter en el Valle de los Reyes era hacer lo que no había hecho hasta ese momento nadie, era barrer el valle y llegar hasta el nivel geológico, quitar todos los escombros, todos los cascotes, toda la tierra, dejar limpia toda la superficie del valle para ver todo lo que eran las perforaciones de todo lo que son pues, los accesos a las tumbas. Por si lo barres todo, no puede ser que quede ningún agujero, ¿no?, por ver. Y además había una zona que él, en su libro dice que tenía como una especie de superstición o corazonada de que podía haber algo, que era una zona en la que nadie había excavado nunca, que es el triángulo que se encuentra aquí en la entrada, el triángulo entre la tumba de Menentag, la tumba de Seti I, de Ramsés I, y la tumba de Ramsés VI. De hecho, en 1917 empezó a excavar allí, que es curioso porque él empieza a excavar en el rincón, en la zona que él decía que tenía la corazonada. También en el libro lo explico, de las cosas raras que hace Carter, ¿eh? Porque Carter empieza a excavar ahí. Carter, que era un gran conocedor del Valle de los Reyes, ve que la estratigrafía responde a lo que normalmente era el aviso de que había una tumba, tiene indicios bastante claros de que hay una tumba, y sin embargo, después de excavar unos meses ahí, se larga de ese sitio donde él insiste que tenía intuición de que había algo, y se pasó 5 años perdiendo tiempo en zonas en el Valle de los Reyes que estaban excavadas y perfectamente exploradas. Hasta, bueno, que en el año, después de 6 campañas de excavación, Lord Carnarvon, ya harto de financiar unas excavaciones que no estaban dando resultados, le dijo aquello de, mira, ya no sigo financiando esto. Y bueno, el tópico es que Carter, bueno, pues hoy esta es la última campaña, a ver si excavamos esa zona de la entrada del Valle de los Reyes que dejamos a medias, y que también ahí, y en el libro lo tenéis, bueno, pues hay, digamos,
una trama compleja, porque hay quien dice que igual Howard Carter sí que desde el principio sabía que ahí estaba Tutankamón. Después de haber pasado mal viviendo unos cuantos años, a lo mejor en ese momento que tenía subvención de un lord inglés, decide perder el tiempo unos añitos por el Valle de los Reyes, mientras le están manteniendo, sabiendo que cuando el lord se harte, irá allí y encontrará algo. Podía ser que se estuviera guardando un as en la manga. Carter es un personaje curioso del que te puedes esperar cualquier cosa, ¿eh? Bueno, y nada, pues ahí, ya sabéis, el 4 de noviembre de 1922 es cuando se encuentra ese recorte que conduce hasta la tumba, hasta ese primer escalón de la tumba, y el 26 de noviembre de 1922, ese momento en el que Howard Carter abre el agujerito para mirar dentro y Lord Carnarvon detrás le pregunta ¿qué ves? Y esa frase tan célebre de las cosas maravillosas, ¿sí? Que efectivamente eran cosas maravillosas, que están todas todavía en el Grand Egyptian Museum que se tiene que inaugurar, en los almacenes, restauraciones y demás. Hay solamente una parte ahora en exposición en el Museo del Cairo y bueno, ojalá algún día podamos ver ese Grand Egyptian Museum con esas cosas maravillosas, restauradas, bien iluminadas, bien presentadas, que es el gran sueño del futuro, ¿no?, que tenemos todos de ir a Egipto para ver ese museo con todo eso. Pues el tiempo se nos ha echado encima, hemos llegado hasta las cosas maravillosas. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa, me ha aguantado la voz, que ya es un milagro. A ver, ¿tenéis alguna preguntita? Pues... Gracias.